Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que se esté viendo esto. El día de hoy, junto a mi grupo, nos tocó el tema de semiótica de la comunicación de masas, el cual comprendemos como un campo de estudio que permite comprender cómo los medios de comunicación producen y reproducen significados dentro de nuestra sociedad. Como introducción, la semiótica aplicada a la comunicación de masas contribuye a una herramienta que es de suma importancia para poder estudiar los mensajes presentes en los medios. Desde esta perspectiva, la publicidad, la televisión, el cine, la prensa escrita, las redes sociales, no solamente son canales de información, sino que son sistemas que reproducen significados y ayudan a legitimar determinadas visiones del mundo. Bueno, como contexto histórico, esto se sitúa durante finales del siglo XIX, el cual estuvo marcado por una industrialización acelerada. Entendemos que fue la segunda revolución industrial. Hubo un crecimiento arduo de las ciudades donde personas rurales llegaban a las ciudades para quedarse acá, y hubo una expansión también sobre la prensa escrita. Eh, ya a principios del siglo XX aproximadamente se consolida el cine y la radio por la década de 1920, integrándose como a la vida cotidiana de las personas, donde aquellos que tenían un poco más de dinero podían acceder a este tipo de lujos, por así decirlo. También sale por primera vez el término de semiología en el curso de Lingüística General de Saussure. Por otro lado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial impulsaron el uso masivo de lo que era la propaganda y la publicidad, marcado y representado como una herramienta de control y de movilización. Esto hace que crezca un gran interés por estudiar esta influencia de los medios en la sociedad y analizar los mensajes para saber cómo es que moldean las opiniones y los comportamientos de las personas también. Durante el año 1950 a 1960, la expansión de la televisión consolidó esta cultura de masas, por así decirlo. Los autores como Roland Barthes o Humberto Eco empezaron a aplicar la semiótica trabajada anteriormente por Saussure y por Peirce también al análisis de la publicidad, al análisis del cine, la televisión y la cultura, demostrando que este tipo de medios también van representando los valores sociales que existen dentro de la época. Por último, el estructuralismo también es algo de gran importancia respecto a la semiótica y a la comunicación de masas, ya que es algo que nace justamente a mitades del siglo XX como una corriente de pensamiento que buscaba comprender cómo es que funcionan las estructuras que organizan la cultura y la sociedad. Y esto va directamente relacionado con el signo y cómo influye en las personas. Uno de los principales autores del estudio de la semiótica es Roland Barthes, quien vivió en una Francia marcada por la expansión de la sociedad de consumo, en donde las revistas, la publicidad y los medios de comunicación en general comenzaban a tener un papel importante en lo que se concebía como verdadero dentro de la sociedad. En ese contexto es que él observa que muchas ideas transmitidas por esta cultura mediática comenzaban a asumirse como verdades, cuando en realidad eran constructos hechos justamente para eso, y que eran difundidos socialmente. Entonces, Barthes cuestiona esta dinámica y propone que los medios no solamente informan o entretienen, sino que transforman las creencias culturales, ocultando que detrás de ellas existen decisiones ideológicas. Frente a todas estas observaciones es que Barthes comienza a preguntarse cómo es que los medios pueden lograr esto, y para responderse desarrolló una serie de herramientas de análisis semiótico, entre las que se destacan la universalmente conocida distinción entre denotativo y connotativo. Lo denotativo, como bien sabemos, corresponde al significado literal de un signo, y lo connotativo corresponde a los significados culturales, emocionales e ideológicos que asociamos a ese signo u objeto. Lo importante para Barthes es que los medios no trabajan solamente con lo literal, es decir, con lo denotativo, sino que operan constantemente a través de lo connotativo, y nos interpelan de tal manera que eso influye en nuestra percepción de la realidad.
Todo este panorama nos lleva a presentar uno de los conceptos más interesantes desarrollado por Barthes en su obra Mitologías del año 1957, que es el mito, en donde él plantea que el mito es un sistema semiótico de segundo orden, lo que significa que la cultura le da un significado a las cosas, en donde primero vemos algo y lo entendemos de manera directa, pero luego ese mismo objeto puede transmitir una idea mucho más profunda que no está explícitamente dicha. Por ejemplo, en esta publicidad de la casera, Barthes podría decir que el significado directo es una mujer sirviendo una bebida, una gaseosa, en un contexto de una familia feliz, pero el mito que está construyendo esta publicidad es la idea de que la mujer debe encargarse del hogar y del bienestar familiar, y lo presenta como algo natural. Así, la publicidad no solamente te está vendiendo una bebida, sino que también un rol social femenino que parece obvio, pero es una construcción cultural. Humberto Eco también se suma a esta discusión y plantea una mirada intermedia de la cultura de masas, la cual desarrolla en su libro Apocalípticos e Integrados, donde él distingue dos posturas. Por un lado están los apocalípticos, que ven los medios como un instrumento de manipulación que degradan la cultura, y por el otro están los integrados, que consideran de manera positiva los medios porque democratizan la información y la sociedad. Sin embargo, Eco critica ambas posturas porque las considera muy extremistas y no apoya a ninguna de las dos. Continuando con la interpretación de Humberto Eco, el autor sostiene que los medios de comunicación no controlan completamente el significado de lo que transmiten. Aunque un mensaje tenga una intención determinada, las personas no necesariamente lo van a interpretar de la misma manera, ya que ésta se ve condicionada por diversos factores, como por ejemplo, la experiencia personal, el contexto social, el nivel educativo o la cultura del receptor. Además, Eco sostiene que los medios de comunicación no controlan completamente el significado, ya que el receptor es participante activo en su interpretación. En la interpretación de los mensajes, al verse afectado por diversos factores, Humberto Eco sostiene una visión innovadora de la comunicación de las masas al cuestionar la idea de que los medios tienen una fuerte influencia sobre las audiencias. Humberto Eco sostuvo que la construcción del significado es un proceso complejo en el que intervienen tanto los mensajes emitidos como la interpretación realizada por los receptores. Por consecuencia, retomamos las ideas que se mencionaron anteriormente, que los medios no controlan completamente el significado y que el receptor es un participante activo dentro de su interpretación. Contexto latinoamericano. La semiótica llegó a América Latina en un periodo marcado por los conflictos políticos, los cambios sociales, dictaduras y en la expansión de los medios de comunicación. Dentro de sus principales exponentes en América Latina nos encontramos con Lucía Santaella, nacida en 1944, y con Eliseo Verón, nacido en 1935 y fallecido en 2014. ¿Qué es lo que nos dice Lucía Santaella respecto a la semiótica de masas? Primeramente nos contextualiza diciéndonos que la semiótica de masas es la etapa cultural del siglo XX, en donde se caracteriza por la difusión de información en retención producida por muy pocos, pero consumida pasivamente por muchos. Su análisis se va a enfocar en que la cultura ha sido opacada y tal vez superada por la era digital. Y en palabras simples, Santaella nos explica que los medios de comunicación, como por ejemplo la radio, el televisor, los teléfonos, los cuales utilizan imágenes, signos y lenguaje, no solamente para informar, sino que estos van a modificar la manera en la cual apreciamos el mundo por medio de estímulos visuales y auditivos. El segundo exponente que escogimos fue Eliseo Verón. Eliseo Verón fue un semiólogo argentino, el cual fundó la sociosemiótica, la cual consiste en concluir que los medios de comunicación constituyen el escenario principal donde los discursos sociales operan y constituyen nuestra realidad. Se va a guiar bajo tres ejes principales. El primero sería la semiosis social, la cual es la idea de que la sociedad es una especie de tejido infinito de producción de sentido, no solo con palabras, sino que también con moda, arquitectura, un gesto. Al final, todo termina siendo un signo, todo comunica algo. El segundo es las condiciones de producción y reconocimiento, y el tercero, la red infinita.
El ejemplo que está a continuación fue subido por la página de La Cuarta a Instagram. El titular nos dice: más de 60 alumnos le golpearon por Terian y funcionaria se burló. Niña de 10 años sufrió brutal agresión en colegio de Temuco. Nos pareció pertinente agregar esta noticia, ya que la forma en la cual está construida la narrativa de este titular demuestra la manipulación que pueden llegar a tener los medios, ya que de alguna forma justifica o asume que esta niña sufrió violencia escolar debido a que se identifica como Terian. Entonces, finalmente, con la formulación de este titular se le quita peso al hecho de que la niña sufrió violencia escolar y hace que la atención del espectador se vaya a otras áreas, como por ejemplo el por qué supuestamente la golpearon. Consideramos que la enseñanza de la semiótica de comunicación de masas es de vital importancia debido a la sociedad en la cual vivimos actualmente. Somos una sociedad profundamente hiperdigitalizada. Muchos estudiantes y jóvenes pasan horas scrolleando en aplicaciones como Instagram, YouTube y TikTok, muchas veces recibiendo información que tal vez ni siquiera se puede llegar a considerar información, sino es una exposición constante a contenidos breves, simplificados y en ocasiones incluso erróneos. Desde esta perspectiva, la principal contribución de la semiótica sería enseñar a los estudiantes a cuestionar y juzgar la información que circula de parte de los medios y comprender realmente que ningún mensaje es completamente neutral. Roland Barthes advertía que los medios producen mitos, es decir, construcciones culturales que terminan pareciendo naturales. Hoy esto lo podemos ver mucho en las redes sociales, en la imagen de éxito que se nos expone, en formas de éxito, en modelos de felicidad, como si estos fueran universales o alcanzables. Realmente, todas estas representaciones pueden trasladar y ocultar desigualdades económicas y sociales, las cuales existen detrás de estas representaciones. Y en cuanto al contexto chileno, pasa lo mismo con la imagen de influencers, en donde estos demuestran fama y sus contenidos promoviendo más que nada la idea del éxito asociado al consumo, la fama o la apariencia física, y construyendo una imagen de la realidad la cual no necesariamente se consigue con las condiciones de vida o de la mayoría de las personas, la mayoría de la población. Frente a este escenario, la semiótica aporta herramientas muy valiosas para la educación. Los planteamientos de autores como Barthes, Eco y Verón nos ayudan a comprender que los mensajes mediáticos no son neutrales, sino que transmiten significados, valores e ideologías. Por esta razón, las escuelas no deberían limitarse únicamente a enseñar el uso de las tecnologías, sino también a desarrollar una mirada crítica frente a los discursos que circulan en los medios y en las redes sociales. En este sentido, formar ciudadanos críticos implica enseñar a interpretar, analizar y cuestionar la información que reciben diariamente. De esta manera, la semiótica de la comunicación de masas se convierte en una herramienta fundamental para la formación ciudadana y para fortalecer la participación democrática más consciente y reflexiva.